En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, un espacio literario donde militamos convencidos que leer es vivir dos veces. Bienvenidos a todos una vez más a este espacio literario. ¿Cómo estás, querido Fede? ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿y vos? Bien. Hoy tenemos un lindo programa, tenemos invitados también y venimos a resarcir un error técnico que tuvimos la vez pasada. Este programa ya se había grabado, se había emitido, lo teníamos ahí para salir, teníamos que salir la semana pasada, pero bueno, la tecnología nos odia a veces, ocurre, eso pasa, y bueno, se perdió el podcast, pero estamos convencidos de que esta segunda reversión de ese primer podcast va a ser mejor, porque nada, las cosas evolucionan. Tenemos nuestro propio multiverso ya. Ya está girando, perdido en el universo, ese capítulo que nunca saldrá a la luz. Es el capítulo fantasma, claro, de Bibliófilos. Se va a transformar en una especie de inclasificable. Nada se pierde porque todo permanece en la red. Pero bueno, vamos a ir con este que va a ser como la versión oficial y mejorado del capítulo anterior. En este caso vamos a hablar acerca de la literatura y los cuerpos. Exacto. Tienen una relación intrínseca, lo corporal, y aparece matizado a lo largo de la historia de la literatura en varias oportunidades y en constante evolución, ¿no? Porque el concepto de cuerpo físico, de cuerpo espiritual, la diferencia tal vez entre el mundo material y el mundo inmaterial, aparece como una constante en la condición humana. Lo hemos visto a lo largo de las historias iniciales de diferentes mitologías, de diferentes pueblos, con ese devenir. Y tiene y encuentra en la literatura como un montón de símbolo, de mensaje, y aparece además a lo largo de diferentes géneros. No es lo mismo lo que hace el terror con el cuerpo, lo que hace el drama, lo que hace la ciencia ficción con el cuerpo, ¿no? Diferentes géneros. Vos habías hablado de unas opciones como muy viables también. Sí, aparte lo que pasa siempre en la historia de los sujetos es, yo imagino al cuerpo como una vasija, ¿no? La vasija que nos contiene y por momentos es algo que adoramos y por momentos es algo que no soportamos. Por otro momento es algo que nos vienen a violentar, por otro lado es algo que nos vienen a sustraer en la historia, ¿no? A atacar, a violentar. El cuerpo siempre está presente a lo largo de la literatura de diferentes formas, como bien vos decís, pero nadie, incluido nosotros como seres humanos y como seres culturales, la literatura es una expresión artística. Fíjate que por más de que ahora tengamos el chat, GP, claro, algo que puede escribir literatura, ¿no? Siempre va a ser algo al servicio del ser humano, porque el arte es solamente humano, ¿sí? Entonces, el cuerpo siempre va a estar presente y ligado en este sentido al arte, y en este caso a la literatura, porque es una expresión artística. Pero el cuerpo, fíjate que por más filosofía en este caso que haya, el cuerpo es social. Claro.
la necesidad del cuerpo que es deseo, el cuerpo que siente, el cuerpo que percibe el mundo. Hay un montón de temáticas que estarían buenos abordar. ¿Querés hacer las presentaciones de rigor, así ya abrimos el diálogo? Por supuesto. Abriendo el plano, aquí nos encontramos con ella, nuestra colaboradora más especial, ella que el día que ella vino a presenciar el capítulo maldito que no salió, para mí operó entre las sombras diciendo: este capítulo está muy bien, pero yo lo puedo hacer mejor, por eso no salió, para estar sentada hoy aquí, para poder hacer este capítulo mejor, y yo estoy convencido que ella puede hacer este capítulo mejor, por eso está sentada hoy aquí, ella, la militante, la reflexionadora, la psicóloga Flavia Maernis. Un aplauso para ella. Volví. Que lo estaba pidiendo mucho la gente que vuelva. Igual, de todas maneras, ¿sabes qué? Yo en determinado momento la vi agachada entre los cables de la operación ahí con Sole. Tal vez no haya sido un error técnico. Yo estoy seguro que le dijo a Sole: mirá para otro lado, y cruzó los cables. Bueno, ya que me están denunciando y ya que estamos blanqueando toda esta situación, yo también los quiero denunciar a ustedes, porque la primera vez que vine tenía como una excusa genuina para venir. La segunda vez ya es vicio. Sí. Y yo me siento medio en una estafa piramidal. Ustedes me prestan libros, después yo vengo a hablar de los libros que ustedes me prestan, ahora les tengo que recomendar, traer a 2 amigos. Es como... nada, ya que estamos ahí de denuncias cruzadas. Está bien, es una estafa piramidal, pero sin intención de lucro, o solamente con lucro emocional. Tampoco está tan mal. Y mi psicóloga está de vacaciones, así que nada, vengo a hacer el espacio de reflexión acá, perdón. Me encanta. Está bien, una especie de cositorto literaria podría llegar a ser. No está mal. Nosotros buscamos 1 y 1000 excusas para tenerte acá todo el tiempo, así que yo me hago cargo de la Hoy no hay parte que me facturas. toca. Hoy no hay facturas. Como la vez pasada. Bueno, el cuerpo, Fla, vos también habías pensado un poco ciertas aristas como para venir a charlar con nosotros. Sí, me puse a pensar, porque yo los retaba y les decía que había como que acotar el tema, entonces, bueno, lo hice yo, y pensé un poco como... Esto de que nos tratan de largueros y de tener mucho vuelo y poco suelo, no es la primera vez. No es la primera vez, es la historia de nuestra Pero vida, me José. encanta. Está muy bien, igual es una crítica válida. No tenemos apuro igual. Bueno, me puse a pensar en el cuerpo y obviamente me pongo a pensar en la maternidad. Entonces, en la columna de Ser Madres Hoy, ¿no? Un poco pensar en el cuerpo como en base. Y a partir de eso pensé en 3 libros. Que, o sea, yo debo haber leído 5 libros en toda mi vida y ya los voy a seguir repitiendo, así que bueno, fúmensela. Está muy bien. Bien así. Pensé en 3 libros. En principio tenemos, libro del cual ya hablé, El cuento de la criada, Margaret Atwood. Ahí nos encontramos como... bueno, básicamente el mundo se rompió, porque hoy me vine así, como gótica distópica. Me encanta. @ gótica distópica no tendría que hacer. Está muy bien, es un buen estado. Estoy así. Y un poco nos encontramos en esa historia, un mundo que se rompió, que la pandemia, que la ecología, que no sé qué, y lo terminan pagando los cuerpos femeninos. Se hace una división del trabajo en base a la fertilidad. Y mujeres, personas que en su vida anterior a esta problemática, a este nuevo mundo que se instaura, eran madres, esposas, trabajadoras, profesionales, ahora están divididas en estos roles. Y básicamente lo que ocurre en esta historia es que se legaliza la violación, porque como faltan niños en el mundo, necesitamos más niños como moneda de cambio, se hace todo un ritual de corte religioso y se termina legalizando la violación. Ella había tenido, digamos, a lo largo de la historia, la violación había sido sistemática, existían antecedentes en épocas previas, digamos, en contextos, no sé, me imagino en contextos medievales, por ejemplo, donde la violación también estaba casi legalizada, ¿no? O sea, después viene el mundo moderno, viene la censura, viene ciertas leyes que rigen, y acá vuelve otra vez, o sea, es una vuelta a lo medieval. No pienso ¿se acuerdan Prima Nocte? Que era el derecho que tenían los reyes de pasar la primera noche con toda joven desposada. El que puede, puede. Y además... Si pasa, decía. Yo recién me acabo de dar cuenta de algo.
después de haber visto la serie, haber leído el libro, la continuación, pero recién me acabo de dar cuenta de algo cuando ella lo planteó de esta manera. Qué lindo, ¿no? Que es el poder de la opinión de otro, de la visión de otro, que no me había dado cuenta hasta este mismo momento, es que en esta historia, en este sistema de castas, y gracias a este sistema de castas, fíjate vos, ninguna mujer es desaprovechada. No, porque la que no es fértil trabaja con el cuerpo. La otra es tía, la otra van a las colonias. Sí, una mirada los deseos de otros. Una mirada capitalista, digamos. Total, no hay una sola mujer que sea desaprovechada. Si vos no podés ser criada, bueno, serás tía, si no es tía irás a las colonias, las otras son mujeres de comandantes que también tienen lo suyo. Que tampoco la pasan tan bien. Claro, no hay ninguna mujer desaprovechada. Me acabo de dar cuenta recién. Sí. Gracias a ella, ¿no? Y este mundito donde, genera estatus, mientras más criadas tengas y más hijos tengas, se genera como todo este estatus. Y es algo como muy fácil de horrorizarse y de decir, o sea, qué mal que está. Y me parece que se resuelve, porque yo acá salto al otro libro que tenía pensado hablar hoy, que es Cadáver Exquisito, que también ya nombramos y que está dando vueltas por ahí, creo. Lo tengo por acá. Y que acá también estamos en un universo distópico, y se soluciona el problemita de la violación sistemática, porque nos ayuda la tecnología, la genética, se hace una inseminación artificial. Y la diferencia entre el tipo de sujeto, de cuerpo feminizado, de cuerpo en base, es que en el cuento de la criada tenemos mujeres, que, como les dije, que fueron madres, esposas, que tenían como sus propios deseos, y este nuevo tipo de cuerpo feminizado es un cuerpo creado para este fin, que no tiene lenguaje y que no terminamos de saber si tiene conciencia, si es un animal. O sea, físicamente son humanos, pero no son criados como humanos. En Cadáver Exquisito. En Cadáver Exquisito. ¿No? En la otra ficción de Agustina Bastarrica, que también es una distopía, y que si bien el cuerpo en este caso es para consumo humano, porque estamos hablando de una sociedad canibalizada, que tiene, si la otra era la legalización de la violación, en este caso es la legalización del canibalismo por medio del sistema, ¿no? Porque la gente no se puede comer carne de animal, porque está toda envenenada. En esta ficción la gente comienza a alimentarse de carne humana, y el cuerpo tiene mucha presencia en esta novela de Bastarrica. Es troncal, no solamente porque es un cuerpo que alimenta. Para consumo. Para consumo. Y ahí otra vez tenés el capitalismo también, ¿no? También una metáfora clara del capitalismo. O sea, que son dos novelas que dialogan bien en la crítica. Cuerpos femeninos y la utilización sistemática de un sistema que no desperdicia absolutamente nada y que las trata como mercancía. Exactamente. ¿No? Y la obsesión del capitalismo con el cuerpo de la mujer. Podemos citar hasta el hartazgo películas, historias reales, literatura. O sea, obsesión por consumir, destruir. En uno de los capítulos anteriores habíamos hablado de Foster Wallace, cuando había venido Martín, y habíamos hablado de autores que mueren jóvenes. Y ahí recuerdo, yo hablando de Foster Wallace, como uno de esos adalides de esa temática puntual, recordábamos un texto que él tiene, en el que Foster Wallace va a una convención pornográfica. Y lo que vos ves, digamos, es el sistema, como el sistema de montaje de la industria pornográfica por medio del cuerpo. Femenino, mayoritariamente, ¿no? Existen porno también por hombres, por hombres, pero mayoritariamente, en un aspecto muy grande, de mujeres, ¿no? Y de nuevo, el resultado final es el deseo del otro, pero en el montaje y en la descripción que hace Foster Wallace, es una fábrica. Es una fábrica construida sobre una noción de deseo, pero que el deseo no habita en ese momento. Uh-huh. El deseo es una construcción posterior. Es una fantasía que cuando vos estás ahí, vos ves el funcionamiento de la maquinaria, es eso, es máquina, es carne y son cuerpos femeninos en un proceso de producción de fantasías de todo tipo. O sea, que también viene un poco a colación de
de esto, ¿no? Y eso es un hecho real, estas son ficciones. Foster Wallace asiste a un hecho que es cierto. O sea, una convención pornográfica, la más grande que se hace en Estados Unidos, no me acuerdo en dónde, en finales de los 90. Nada, muy interesante el textito. Me venía un poco a colación. Sí, y el tercer libro que quería traer, un poco una de mis últimas lecturas, gracias a ustedes, traje La sed, de Marina Yusuk, blanqueo que no sé decir el apellido. Nadie sabe. Nadie perfecto, lo sabe. Ella tampoco. Me quedo mucho más tranquila. Y acá tenemos el gótico. Básicamente no quiero contar nada, quiero que la gente vaya y lo lea. O sea, básicamente tenemos una vampira en el cementerio de la Recoleta. Si te sentís interpelada por este mensaje, anda y léelo, porque es como todo. Y acá por ahí nos encontramos como otra vuelta, también habla mucho de los cuerpos femeninos y el deseo femenino, porque nos encontramos con una niña que es entregada a ser convertida en vampiro, y después, bueno, la historia de esta vampira, y cómo, bueno, al principio no fue su idea, y después se vio sometida a la sed y a todo lo que implica ser una vampira. Y por otro lado tenemos otro personaje que también, o sea, las tres historias y los tres libros que traigo están como muy marcados o por pandemias, enfermedades, la muerte, la disminución de la población, digo, y este libro también atraviesa también como un universo pandémico y puntualmente la otra personaje, nada, la enfermedad y la muerte de un ser querido. Por ahí, como juntando estos tres libros, lo que termino encontrando es que en medio de todo esto, ¿cómo surge el deseo? El deseo que surge, por ahí no en plan cornuda como reconoce tu deseo y comprométete con él, sino como a veces de formas disruptivas, de formas incorrectas. Digo, en el cuento de la criada la gente se sigue enamorando, sigue cogiendo a pesar de que no está bien, de que no corresponde que lo hagan. Y por ahí es como el relato más cercano a lo que ha pasado en la vida real en campos de concentración o de detención ilegal, donde las personas igual se enamoraban, igual tenían sexo, y vos pensás en el horror y es como... El sexo también ocurre en el infierno, el amor también ocurre en el infierno, ¿no? Es interesante eso, como que no se puede evitar. Sí, y o sea, como por ahí en el segundo que traje en Cadáver Exquisito hay algo como del deseo por la paternidad y por la maternidad, que también avanza a prueba de todo. Y en este último, en La sed, también es como, nada, sentir un deseo, ir a por ello, a pesar de que hay cuestiones como poco convenientes, porque no sé, sos madre y no deberías hacer determinadas cosas porque sos madre, y el deseo pasa por encima de todo en estas tres historias como muy atravesadas desde el cuerpo. En La sed, además, al ser una historia de vampiros, tiene que ver con la decadencia del cuerpo, la mortalidad, ¿no? El deseo de inmortalidad. La obsesión con el paso del tiempo, eso es algo que a mí en toda historia vampírica siempre me encanta ver, ¿no? ¿Qué cuestión tienen con el tiempo de ellos y el tiempo de los humanos, ¿no? Los vampiros siempre tienen una fascinación por los humanos que ni siquiera nosotros tenemos. Nosotros no tenemos un amor tan alto, tan propio por nuestra propia humanidad, que los vampiros sí, ¿viste? Los vampiros nos miran como con una cosa. ¿Por qué nos resulta atractivo, digamos, la idea de la inmortalidad? ¿Por qué recurrimos a estas ficciones de vampiros? Tal cual, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto leer sobre vampirismo? Esta noción de inmortalidad, que para algunos, bien pensado, puede ser también incluso una forma de maldición. Borges decía que la noción de inmortalidad era algo atroz. Él decía, vivir eternamente debe ser desgastante, debe ser terrible. Qué cosa terrible no poder morir nunca. Y sin embargo, es tal el miedo que sentimos frente a la finitud que fantaseamos con esa idea de no morir, de no terminar, a cualquier precio, ¿no? Porque en el medio caen tus amores, o sea, ves caer civilizaciones, se vuelven a levantar, pasa el tiempo, y sin embargo
tememos tanto la muerte que terminamos añorando tal vez aquello que puede llegar a ser una pesadilla. Pero además, a mí lo que me encanta de las historias vampíricas, que no todas las tienen, ustedes saben que Stoker escribió Drácula porque en realidad era una historia velada, erótica y sobre el deseo, ¿no? Claro. Y un poco así venía siendo todo en la literatura vampírica. Los remitiré al podcast que tiene mi amigo Fede de Jardines Ajenos sobre vampirismo, que él lo explica mucho mejor que yo. Pero todo venía siendo esta onda hasta que apareció Anne Rice. Cuando aparece Anne Rice, no solamente incluye los vampiros queers, que ya era un montón, es un montón, sino que su prosa empieza a ser una especie de existencialismo y de unas cuestiones un poco más filosóficas sobre empezar a preguntarse un poco más de estas cosas, y que obviamente influyó en todo lo que es la literatura vampírica después. Claro, pues los vampiros de Anne Rice son vampiros atravesados por la angustia y la inmortalidad. Exacto. ¿De qué sirve ser inmortal si no puedo morir de amor? Diría alguna canción, ¿no? Ah, muy bien. Algo así. Y están obsesionados con la finitud humana y de no comprenderlo. O sea, son vampiros que quedan anclados en procesos temporales anteriores, que no pueden comprender el mundo moderno y están obsesionados por modernizarse, porque si no pueden entender la época en la cual transcurren, es la muerte. Es la muerte y la locura. Así que sí, Anne Rice vino a complejizar el tema, digamos, vino a ponerle ese componente borgiano, si querés, esa reflexión borgiana acerca de la inmortalidad. Y a mí eso me marcó para toda la vida. Por eso me gusta La Sed, porque, salvando las distancias, plantea, como vos bien decís, un montón de estas cuestiones. Entonces, a mí Anne Rice me marcó de vampiros para adelante, digamos, ¿no? Y por eso yo La Sed la super apruebo, y tal cual, corporalmente tiene un montón de estas cuestiones. Hay mucha sangre, mucha mugre, ¿no? Lo sentís un poco cuando lo lees. Es un libro de muchas imágenes, y sí, el cuerpo aparece de determinadas formas, como bien decís, la pandemia, la enfermedad, el deseo, así que viene re bien para lo que estamos hablando. Sí, y un poco como estas tres lecturas me llevan a pensar en debates actuales que se están dando más por ahí en algunos países que en otros, pero bueno, esto de la maternidad, ¿hasta dónde? ¿Bajo qué circunstancias? Digo, son debates actuales. Y que también se vinculan con la diversidad, digo, sí, o sea, existe la posibilidad de toda una serie de familias diversas. Digo, ¿hasta qué punto? Si tengo el dinero y si es legal, ¿puedo ir a usar el cuerpo de una mujer pobre de otro país? No tengo yo la respuesta, se está debatiendo, pero digo, no es muy lejano nada de lo que se plantea acá, con los debates que estamos teniendo hoy de la mano de la tecnología y el capitalismo y bla. No, además... La libertad de mercado, la libertad de tu propio cuerpo. Hasta hace poco tuvimos debates acerca de venta de órganos en televisión nacional, ¿no? En medios nacionales, por actores políticos importantes, debatiendo si podía existir un mercado de órganos libre en el cual vos podés vender tu riñón, a qué precio, si es moral, inmoral, si es legal, si es lícito. Si comenzás a vender órganos, la pregunta surge, ¿también podés vender niños? Y la respuesta fue, es debatible, ¿no? Como si la venta de niños estuviera también puesta en discusión, con lo cual es otro cuerpo. Y es un cuerpo que vos gestás, ahí en el caso de una mujer, ¿no? En el caso de una madre, te pertenece, en qué momento ocurre esa división y esas cosas que por ahí no debería, que parecen falopas cuando las decís en voz alta, y sin embargo están en el debate. Sí, está pasando y están las publicaciones de vender tus óvulos a determinado precio y es como, bueno, es como muchísimo más complejo. Es como si estás dando como una parte de tu cuerpo, de la genética, la obsesión por la genética. Ni hablar esa cosa media de elección, ¿no? De ciertos rasgos, de ciertos genotipos. Entonces, puedo comenzar a elegir y a diagramar cómo va a ser mi hijo. Lo quiero de tal altura, tal tez, tal, ¿no? ¿Qué genética conviene
en la creación de aquel que va a ser mi hijo, porque puedo elegir como los ingredientes genéticos que lo van a... nadie está pasando. Está pasando y es pensar eso, hasta dónde se encuentra el límite del derecho de ir a hacerse una fertilización asistida en un país como este que garantiza tantos derechos, y otras situaciones que no están tan buenas, que por ahí están pasando más en otros lugares, pero que están pasando. A mí la lógica McDonald's me tiene los huevos llenos. Porque, viste, ya pasa en la aplicación de citas, ahora pasa con los hijos, después vamos a poder elegir los libros a medida, o sea, lo último que va a pasar es que vamos a encerrar a Chuck Palahniuk en un no sé, en algo, y le vamos a decir, escribime esta novela así, on demand. Y es un poco lo que Está ocurre con el pasando. chat. El chat, viste, que vos le podés pedir, digamos, como especificaciones, quiero un guión de una historia en la cual Batman y mi amigo José tienen una aventura peleando contra pingüinos vampiros en la Antártida. Ok. Perfecto, tú. Acá lo Ponele tenés. sexo, lo único que te pido. Qué lindo coger con Batman. Le ponemos sexo. Estamos. Estamos ahí. Una buena tiene que haber. Entonces, todo es on demand y parece que todo es según el algoritmo, ¿no? O sea, es el criterio del algoritmo, que el algoritmo es esto que nosotros tenemos y que aparece a través de las redes sociales, que va de alguna manera definiendo tus gustos, eligiéndolos y sugiriéndote muy específicamente cómo crecen, cómo hacerlo crecer, cómo intensificar el goce por medio de cuestiones como muy específicas, ¿no? Parecería que la misma noción del algoritmo está llevado a otras cuestiones, llevados a la elección de la crianza de un pibe, la aplicación para tener una cita, no sé. No, pero a mí me viene a la cabeza la escena de la mujer del protagonista de Fahrenheit con las pantallas. Ujú. O sea, qué visionario. Por algo siguen saliendo temporadas de Black Mirror y se están poniendo cada vez más meta. Pues ya no A se mí entiende me si se están o sea, criticando a sí mismos o no. A mí me encanta que sigan saliendo temporadas de Black Mirror en Netflix, donde haya capítulos que critican a Netflix. Pero critican, no critican, ya no se entiende. Es como un montón. Es como veladito. Sí, Antes eran más. Pero viste un poco lo que termina pasando por lo menos en esta última temporada de Black Mirror, que ya no se van al futuro, ya no es necesario, ya no es necesario, habitan el ahora. Y eso también me parece que es un símbolo de Y aparte de las ya ficciones. el efecto sorpresa se terminó, digamos. Es como que seguir haciendo más capítulos me parece que ya no tenía sentido. No Sí. tiene sentido. Y esto que decís del deseo, sí, muy atravesado por el marketing, claramente. Ya estamos en ese mundo de terror y nada, me vine así hoy. Gótica y eso. distópica. Así que Me bueno. encanta, es uno de mis géneros preferidos, así que yo estoy muy contento. ¿Vos habías traído? Bueno, yo elegí para hablar del cuerpo, el cuerpo retenido o el cuerpo desaparecido, Ok. ¿no? ¿Qué pasa cuando el sistema político desaparece tu cuerpo, lo violenta, lo retiene, se mete con los derechos humanos por cuestiones políticas? Y elegí 3 libros. Voy a empezar con un libro que aquí no es muy conocido, que se llama Desde la noche y la niebla, de Juana Donia, Mujeres en las cárceles franquistas. Yo conocí este libro gracias, y está prologado por Mostrar un poquito más. Almudena Grandes. Yo conocí este libro justamente por ser fanático de Almudena Grandes, cuando ella escribe El corazón helado, que es una saga familiar que va desde el principio de la Guerra Civil Española hasta el presente, y cuenta la historia de 2 familias relacionadas, una por los azules, digamos, el bando, digamos, de Franco, y otro los rojos, ¿sí? Los republicanos. Yo empecé a buscar y a escuchar entrevistas de ellas cómo se documentó, porque lo interesante de la documentación de Almudena Grandes es que ella juntó tanta documentación que con todo lo que le sobró de la documentación del corazón helado,
escribió una saga de libros que se llama Episodios de una guerra interminable, donde ella escribe estas novelas sobre la Guerra Civil Española, sobre episodios poco conocidos de la Guerra Civil Española, que mezcla sucesos históricos reales con sucesos históricos ficticios, y hace lo mismo con los personajes. Personajes reales y personajes que no existieron se mezclan. Y buscando esos libros que se documentaron, llegué a este. Juana Donia, para que sepan, es una dirigente comunista, una sindicalista, una militante, que fue condenada a muerte, ¿sí? Además de estar presa, fue condenada a muerte en 1947. 1947 es un año que por ahí ustedes recuerdan, o no tanto, porque coincide con la gira de Eva Perón por Europa. 1947 Eva Perón estaba en España y logra que conmutar la pena de Juana Donia de la pena de muerte a 60 años de cárcel. Estas son las memorias de Juana Donia en la cárcel, pero no solamente de ella, sino de sus compañeras mujeres. Y cuenta cómo fue, digamos, todos los años que ella pasó junto a sus compañeras en la cárcel. Esto es muy importante porque no hay mucha documentación de presas franquistas. Está el caso de las 13 Rosas, que fueron un grupo de adolescentes que también fueron detenidas y fusiladas, que es un episodio bastante conocido de la Guerra Civil Española, y para todas las personas que después quisieron hacer novelas en base a las mujeres en cárceles franquistas, como La voz dormida de Dulce Chacón, que es una novela que yo recomiendo mucho, pero es una novela, todas las autoras van a este texto fundacional. Okay. De hecho, la misma Almudena Grandes, cada vez que quiere hacer algún episodio que tenga que ver con cárcel, ya sea de hombres o de mujeres, este texto es fundacional, por las costumbres, por cómo era el presidio, o sea, por cómo los trataban. Este es un texto fundacional en ese sentido. Y es tremendo lo que hacían, porque ustedes imaginen que más allá de lo que fue la Segunda República, porque ustedes imaginen todos los derechos que la Segunda República y cómo se instauró, con qué saña obviamente la derrocaron, porque imagínense que lo poco que duró y con qué saña la gente que estaba en contra la derrocó, pero imaginen la mentalidad que tenía el bando franquista sobre las mujeres que debían quedarse en sus casas, mujeres que ni siquiera tenían que trabajar. Imagínense lo que pensaban de mujeres que habían salido a defender la República con fusiles, o sea, a combatir al lado del hombre. O sea, la mujer prácticamente era el demonio. Imaginen lo que eran estas mujeres hoy, en ese momento, presas, con el poder de estos azules, estos franquistas, y ellas reducidas. O sea, las mujeres se llevaron la peor parte en el régimen franquista, las rojas. Y ni siquiera, si un día, si quieren, lo hablamos, imaginen los hijos. ¿Que nacieron en cautiverio? No, los hijos que quedaron afuera de los franquistas, de los rojos presos. Ajá. Y Almudena tiene una novela que trata sobre eso.
otro día se los Dale, cuento. dale. Y he traído 2 novelas de una autora argentina que se llama Elsa Osorio. La primera es A 20 años luz, que la traje porque es una novela bastante famosa, no sé si todos la conocen, es una novela que se escribió en el 94. Okay. Elsa Osorio la escribió en Europa. No sé a ciencia cierta si ella se exilió a Europa por su propia voluntad o no, es algo que desconozco, pero esta novela se escribe en el 94, un tiempo antes de que se recupere el primer nieto. ¿Y por qué digo esto? Porque la historia es la historia de Luz, una chica que comienza a creer que puede ser hija de desaparecidos. Y comienza a hacer toda una investigación para para entender y recuperar su identidad. La novela lo que tiene es el hecho de que es una novela coral. Entonces vos vas a saltar de la voz de Luz a la voz de su madre en cautiverio. Vas a saltar a la voz de sus captores. Vas a saltar a la voz del militante, su padre, que se exilia. Vas a saltar a la voz de diferentes cómplices que participaron en todo el operativo para sustraerla. Entonces es una novela que realmente te hiela la sangre, pero en el momento en el que estuvo escrita, porque fue contemporánea con el primer caso del primer nieto, digamos. Después, a lo largo del paso del tiempo, detrás de cada nieto recuperado hay una historia que podría ser novelada. O sea, vos escuchás la historia de Guado, de Cabandier, de Donda, ¿no? Por nombrar aquellos que ahora que son más conocidos dentro del ojo público, y escuchás las historias de ellos y terribles experiencias de vida. Claro, lo que pasaba acá era que teníamos al primer nieto y esta novela en Francia que se conectaban, porque salvando las distancias, las historias eran iguales, o sea, no se sabía a ciencia cierta si ella había hablado con, o sea, no sabíamos cómo había recogido testimonios, no había internet. ¿Hay alguna última dictadura cívico-militar, en el 74? Se ha dicho muchas veces, pero no está mal recalcarlo en el contexto de esto, de la charla que tenemos acá y de la temática que nos ocupa. Es el concepto de desaparecido, ¿no? Porque vos tenías en otras dictaduras otros antecedentes, pero llevado a cabo como lo hicieron acá, la desaparición del concepto de cuerpo resultó terriblemente efectivo. Es terrible, maquiavélico, pero increíblemente efectivo. La desaparición es esta cosa, viste, como las novelas policiales. Vos necesitas el leitmotiv, la oportunidad, y necesitas el cadáver. Si vos tenés esas 3 cosas, el misterio puede ser resuelto. Acá, al sustraer el concepto de cuerpo, podían tener la oportunidad y podían tener el leitmotiv, no tenías el crimen. O sea, es terrible lo maquiavélico y pensado a nivel industrial como lo hicieron. Sí, completamente. ¿No? O sea, hicieron todo un montaje que hace acordar tal vez a los horrores del nazismo. O sea, todo un montaje casi de fábrica, ¿no? Sistematizado, en el cual aparecían un montón de actores para la desaparición puntual de los cuerpos, porque sabían lo que se venía también. A lo largo de un país enorme y con el profundo efecto disciplinador, esto de los cuerpos que no están y los que sí iban apareciendo. Y cómo queda, incluso es tan efectivo en un punto, no es la mayoría, pero todavía cierta opinión pública sigue sosteniendo la idea de que los desaparecidos están en Europa, ¿no? O sea, no, 30.000 desaparecidos, 20.000 desaparecidos, primero, por supuesto, llegar al número, pero X cantidad, están todos en Europa, que era
la excusa primaria. O sea, los cuerpos no estaban porque estaban todos en Europa. Nada, asusta eso un poco, ¿no? Es esa concepción de sentarse y tomar la decisión, activar el mecanismo y lo efectivo que resultó. Lo efectivo que resultó. Fíjense que después de no sé cuántos años llevamos, todavía se siguen buscando los nietos, siguen buscando los cuerpos. Es el horror que no termina. Por el nivel de efectividad que los tipos implementaron bajo un concepto de cuerpo. Porque es troncal en esa idea. ¿Qué hacemos con esto? Nada, los desaparecemos. ¿No? Aterra el nivel de cinismo y de psicopatía pensados a esos levels, ¿no? Tenemos acá ficciones que son terribles, tenés el cuento de la criada, ¿no? Tenés, hablas del cuento de la criada o las realidades que plantea Agustina Bastarrica, y sin embargo nos olvidamos que los horrores más grandes están en los libros de historia, o ocurriendo en este mismo momento en cualquier otra circunstancia. Sí, mientras hablabas del rol de las mujeres, está este libro que no me voy a acordar el apellido de las autoras, pero que es Putas y Guerrilleras, que entre un montón de cuestiones que relatan de lo que fue la dictadura en Argentina, habla de esto, de los roles de las mujeres, como decís, salirse de determinados lugares y en los lugares donde después terminaron quedando. Bueno, fíjate de la misma autora, hablando de mujeres, que es la misma autora que les nombré recién, Elsa Osorio. En este es tu quest. Doble fondo. Acá estamos en Francia. En el 2004 aparece el cuerpo de una mujer. Yo lo muestro. ¿Sí? Uh-huh. Aparece el cuerpo de una mujer y una periodista se pone a investigar qué apareció o sea, qué sucedió con ese cuerpo, ¿sí? Y a la vez tenemos la historia de otra mujer argentina, pero que a la vez aparentemente se la relaciona con Francia y con un gran militar de peso que es una, digamos, una de las presas de la ESMA. Uh-huh. Pero hay una foto de ella en París. Okay. ¿Cómo puede ser que sea una de las detenidas de la ESMA y haya una foto de ella en París? ¿Y qué tiene que ver con digamos, comandante? Y es muy claro lo que vos decís, que cuando se es mujer en estos contextos, guerrillera, detenida, se es doblemente detenida. O cuando se es militante, se es doblemente militante. O cuando se es guerrillera, se es doblemente guerrillera. El horror de aquellas que tuvieron que dar a luz en los centros de detención, y ahí tenés otra vez el cuerpo, tenés otra vez el cuerpo de tu hijo, y el horror de que te lo saquen, ¿no? Debe haber sido durísimo, o sea, es difícil dimensionar uno que es padre, y o sea, es que es casi inenarrable. Cuando yo leí esa novela decía, no, esto es inverosímil, y después dije, no, para. Le pasan tantas cosas a las mujeres que digo, esto tranquilamente puede pasar. Y conociendo a Elsa Osorio como conozco, uh-huh, ¿viste? Digo, no sé si es tan inverosímil. Y es el horror la novela. El horror. Y es muy, muy... A mí me gustaría verla adaptada. Es muy fuerte. Bueno, ¿son los que trajiste? Sí. Ok. Yo
justo empalmamos con horror, me voy a ir un poco a las ficciones. Yo traje 2 libritos. Traje Hellraiser de Clive Barker, autor británico de Libros de Sangre y de Pinhead, que es el personaje que aparece acá en la tapa. Esta es la novela que da inicio a esa saga de él, que después va a tener versiones cinematográficas muy bizarras y muy lindas en la década de los 80, también dirigidas por él, con guión, producida por él. Es un tipo que hizo literatura, teatro y cine, y nos legó un personaje completamente icónico. Y en las obras de Clive Barker aparece el cuerpo todo el tiempo. Él trabaja la carne como un principio del terror. Cuerpos agigantados, cuerpos mutados, cuerpos atravesados por espíritus, pero siempre es el cuerpo y siempre también es el deseo. En Hellraiser aparece la noción, aparecen los cenobitas, que son estos seres interdimensionales que habitan una realidad en el infierno, en la cual placer y dolor son casi lo mismo, ¿no? Son las caras de la misma moneda, como el deseo sin satisfacer o el deseo infinito puede ser una maldición y puede lacerar tanto la carne o el espíritu como el dolor más profundo. Y sobre eso construye toda una narrativa y todo un universo que aparece en literatura, aparece en cine y también después va a aparecer en cómic con unas adaptaciones maravillosas, con otros guionistas, pero siempre trabajando ese concepto de dolor, placer, deseo y la carne, todo el tiempo la carne. Y que también va a estar presente en otras obras de él, como los cuentos, Podemos los libros de hablar de libros de sangre. Pues hablemos de libros de sangre. Bien, Libros de Sangre son unos cuentos que yo conocí gracias a mi querido amigo. Son 4 volúmenes, ¿no? 4 volúmenes. 4 volúmenes de cuentos que él escribió en la década del 80, 86. Uh-huh. Los estaba escribiendo mientras escribía obras de teatro o se había estrenado una obra de teatro escrita por él, algo así. Y el tipo los escribió como si yo te dijera en 2 meses, ponele. Así, con furia, ¿viste? Con hambre. Cuando se publican, se publica primero en Inglaterra y después en Estados Unidos. Empiezan a tener un éxito de a poco, ¿no? Pero muy, o sea, con paso firme, ¿viste? Como muy apabullante. Y en Estados Unidos explotan, ¿viste? Como diciendo, ¿quién es este autor que no lo conoce nadie, pero explota? Stephen King se vuelve fanático de él y es que los cuentos son muy buenos, como él dice, con este denominador común del dolor, del deseo, del erotismo, y son muy originales. Con personajes, bueno, es gay, Clive Barker, Clive Barker es gay. Y escribe, o sea, también es un terror queer, porque también aparece por primera vez, no por primera vez, pero sí casi de manera mainstream, personajes homosexuales protagonizando ficciones de terror. Esto no tendría por qué condenar al autor, pero todas las parejas de Clive Barker salen con él y después lo denuncian. ¿Ah, sí? Sí, porque me parece. Hay toda una cuestión de sadomasoquismo fuerte, de presencia, hay mucho cuero, mucho látigo. Después que lo lees te das cuenta que el tipo... Bueno, son como las anécdotas que te cuento yo en casa. Ay, qué asco. Y los cuentos son fantásticos. De hecho hay cuentos muy famosos porque se han adaptado, como Candyman. Sí. Candyman se basa en un cuento de él. Ahí ya te das cuenta que no está bien. O no tan mal. ¿No? Pero yo todavía no los terminé de leer, leí un solo volumen. Pero... Es muy bueno el primero. El primero es una selección de cuentos maravillosos. Tiene uno que es muy gracioso, pero que también es muy terrible. No me acuerdo cuál es lo que le termina ocurriendo al protagonista, pero lo embarga un deseo que no puede parar de garcharse cosas. Al tipo lo habita un deseo gigantesco, ¿no? Por supuesto, sobrenatural o supernatural, y sale, y el tipo va
garcha animales, personas, agujeros, ¿no? Es una especie de... y no puede más, ¿no? Y es todo el cuento, es el tipo atravesado por el deseo incontrolable, y tiene algo por momentos de gracioso, pero también de terrible. Es el deseo irrefrenable, el tipo no puede parar, es una ansia que lo atraviesa por completo, y está muy bien escrito ese textito de él. Sí, nos escapamos por ahí de ciertos lugares de placer y nos vamos más a lugares de goce que implican lastimarse uno mismo, lastimar a los demás, en este hambre irrefrenable. No, y además lo interesante yo creo que la literatura, más allá de ser intertextual, obviamente, es un árbol. Y obviamente los escritores tienen influencias declaradas y otras latentes, que por ahí no las dijeron en las entrevistas porque no tuvieron tiempo, porque no se dio, por lo que fuera. Pero que uno, a medida que... Las sospechás. Las sospechás. Y a mí me pasa que diga si está influenciado. A mí me pasa con Mariana Enríquez. Es obvio que Mariana Enríquez leyó a Clive Barker. Llámala. Llámamela. Es muy probable. Es muy probable porque Clive Barker es un tipo como muy conocido y ella es también una lectora reconocida. Si leíste Stephen King, posiblemente hayas leído Clive Barker en algún momento, ¿no? Hay una fotito de ellos que es muy linda. ¿De quién? De Stephen King y Clive Barker. Yo la pondría así en un cuadrito. Siguiendo con la misma lógica de cuerpos poseídos y terror, tenemos a William Peter Blatty y El Exorcista, en Ediciones B, en una versión cómoda, económica y muy linda de este súper mega clásico del terror moderno que tiene esa gran película y que además que debe ser posiblemente, no sé qué se acuerdan ustedes, la película de terror definitiva. Definitiva, sí, completamente. La vi como 15 veces. Es insuperable. Y la vamos a volver a ver. Y la vamos a... sí, aparte la tenemos que volver a ver. Ella me va a hacer la secuencia Dahmer de ver la 2 y la 3, porque yo no la vi. Tenés que verla, es tan buena. Y nos preparamos todos para el reboot, que es en octubre. Próximo estreno. La novela está re buena y aparece un poco esto que lo charlamos con vos, Fla, hablar de posesión también es hablar de violación, o sea, en términos de metáfora. Sí, siempre hay algo en la historia del poltergeist y de este tipo de cuestiones que, o cuando ves El Exorcista, no lo leí, pero cuando ves El Exorcista es como, sí, ¿qué está pasando acá? Como si es una posesión demoníaca o qué. ¿No? Como símbolo de violación, porque también es la usurpación del cuerpo por una fuerza extraña, también funciona como metáfora, ¿no? Y está re bien narrado, está re bien escrito, te suma a vos un poco, charlábamos también, José, la vez pasada, acerca de que independientemente de que están como muy bien adaptada la película, el libro tiene otros matices que la película no tiene. Sí. O sea, siguen siendo experiencias enriquecedoras, no porque haya visto la peli, no le hace el libro. Yo te comentaba la otra vez que cuando yo leí el libro, ya llevaba un montón de visualizaciones de la película, montones. Y el libro me partió la cabeza igual, o sea, a la gente que piense que porque tiene la película revista, que no es necesario leer el libro, no. El libro se disfruta de una manera maravillosa y, como bien decís, Fede, es una experiencia completamente distinta. Si bien está muy bien adaptada la película, a mí siempre me gusta decir, cuando me pasa, ¿no?, de ver películas muy bien adaptadas y de leer el libro, en el libro tenés los pensamientos, claro. En el libro tenés la conciencia, tenés el espíritu. Entonces siempre es importante leer el libro. Y además hay algo que está en este libro que por ahí en la película no queda claro, que es el enfrentamiento entre la ciencia y la religión, ¿sí? Que en la película no queda tan visible, ¿no? Tenemos una secuencita de cuando a ella le hacen unas tomografías y nada más, pero no aparece, ¿no? Aparece una cosa ahí que, volviendo al concepto de violación en términos de simbólicas que aparece en la idea de la posesión,
en la película, en el libro en realidad, ella es ultrajada por la ciencia. Sí. O sea, tenés una niña muy chiquita, precoz, ¿no?, que se ve obligada a una serie de exámenes increíblemente invasivos que no dan resultado. Y toda esa secuencia también es... Sí, además es un tópico también en todas las cuestiones de posesión, toda esta cuestión de el comienzo racional, ¿viste? Hasta que haces el viraje y decís, bueno, evidentemente suelto toda mi racionalidad y acepto la cuestión sobrenatural, si se quiere, de una vez por todas, porque me llevo puesto, ¿no? Eso pasa, ¿entendés? Y uno se tiene que bancar toda la historia así, como, porque yo team sobrenatural de entrada. Yo paso algo y esto es sobrenatural, digo yo. Yo, si hay algo que no tengo es razón, ¿viste? De raciocinio, ¿no? Así que lo comprendés, simpatizás. Sí, total. Perfecto. Es un poco con respecto al terror. Y después traje, porque me parecía como medio ineludible, 2 novelas de cyberpunk. Vamos con la novela madre del cyberpunk. Estamos hablando de Neuromante de William Gibson. En esta novelón maravilloso de principios de los 80 de William Gibson, nos cuenta, es la creación y por primera vez el concepto que después los Wachowski van a establecer en Matrix, que le pone la matriz. Los Wachowski tampoco se fueron tan lejos a la hora de utilizar el mismo concepto, le pusieron Matrix. En William Gibson es la matriz, que es una red neuronal, lo que sería Internet, pero que uno puede meterse, tipo en realidad amplificada, y están estos que son los hackers, que son los cowboys. Son aquellos que se dedican a surfear en la red para robar información, traficar, ¿no? Y por supuesto todo esto llevan implantes corporales. O sea, en este futuro que plantea William Gibson, que es una profunda crítica también al sistema capitalista, al sistema, pues una distopía, es un futuro donde las naciones ya no existan, los derechos humanos tampoco, todo es las grandes marcas, las corporaciones han ganado la batalla cultural y manejan el mundo. Son el verdadero poder detrás de esto, por eso es una fantasía distópica, bien de los 80. El mundo caminaba bastante para ahí. Pero aparece el cuerpo y la tecnología. Y no como una especie de prolongación de el tiempo de vida, que sí está en la otra novela. En este simplemente es la necesaria adaptación, es como un proceso de evolución que el propio mercado le exige al cuerpo humano. Ese es el terror o la distopía que Gibson nos entrega, porque detrás de esto no es una sociedad más justa, no es algo que el mundo haya mejorado, es lo que es. Y ahora, ¿hemos cumplido con esa adaptación que por ahí imaginó Gibson? ¿Cómo nos estamos comportando con las redes en la cuestión corporal? ¿Qué vino a sumar las redes en esa cuestión? ¿Cómo manejamos el cuerpo con las redes? ¿Qué hizo las redes con nuestro cuerpo? Mira, yo de primera medida te podría decir cuánto tiempo estamos alejados del teléfono. El teléfono ya parece una extensión de nuestro propio cuerpo. O sea, vos te vas a dormir y lo último que haces es esto y lo pones en tu mesa, ¿no?, de luz. Y lo primero que haces al despertarte, cuando te suena el celular, es taca, taca, prendés y scrolleás. Te vas posiblemente a tu red social favorita, todo dormido, sin poder enfocar, con toda la luz todavía oscura, y le das, ¿no? O sea, como si fuera, después de 2 o 3 minutos de hacer esto, caes como que es medio cualquiera, lo voy a dejar, en realidad voy a dormir 2 minutos más, me voy a levantar, pero el acto reflejo es como si fuera una especie de extensión de nuestro cuerpo, estos pequeños tamagotchis, ¿no? Aparte, nos han robado el alma. Hace muy bien a la higiene del sueño eso que hacemos, Claro. a estar con un ojo cerrado, con la luz ahí. El otro día veía un video completamente espeluznante de un bebé, un nene chiquito en realidad, tipo 2 años, durmiendo, lloraba dormido, y tenía, se ve, ¿no? Y el nene hace eso con la mano. Los nenes scrollean re bien. Llora sobre no
nada, un aparato fantasma que no existe porque está dormido. Pero llora y escrolea, llora y escrolea. Somos todos. Está terrible. Y me parece que no comprendemos los límites. No hay, me parece, un planteamiento de características éticas con respecto a cómo la tecnología se involucra en nuestras vidas. La ciencia avanza y nadie se pregunta si suma que avance. Nos pasó por arriba completamente. ¿No? Ese tren ya resarpó, tiene que ver con una cosa de maximización de ganancias. ¿Qué tan adictos somos a los likes? Esa cosa de la serotonina y que, viste, te ya... A ver. Bueno, el otro día leía que... Denle like a esto, por favor, también. Leía que quieren prohibir TikTok porque tiene diseñado un mecanismo para que vos no lo puedas dejar de usar. El estímulo es súper adictivo porque va cambiando. Han descubierto que eso es a propósito, que tiene hecha no sé qué, una fórmula, no sé, está desarrollado y lo quieren prohibir, porque aparte genera problemas de salud. O sea, pero nos debe pasar con todas las redes sociales, pero TikTok está maximizado. Y está premeditado. Claro. O sea, en cualquier momento nos ponen fórmulas para invocar al demonio. Ya sucedió, claramente ya sucedió. Abrimos portales infernales. Yo hasta que no hagan eso no voy a parar. Por eso después cuesta tanto concentrarse en una película y ni hablar en un libro, porque vos abrís una página y 15 segundos después la página sigue ahí. Y vos o sea, tenés que sostener el estímulo. Pero bueno, un poco en toda esta búsqueda de estímulos por las cuales estamos yendo a los libros. No estamos como todos muy atravesados, no tenemos como el cuerpo muy atravesado de todas estas historias. Como por ahí en otro capítulo podemos hacer algo más divertido, que no nos vayamos como afectados, ¿no? Vamos a intentar cerrar un poco más arriba, con un mensaje más positivo. Está difícil por la temática de hoy. Este es el último que yo les traje, Carbono Alterado, de Richard Morgan. Es un libro del 2004, en este caso editado por Minotauro. Tiene una versión en Netflix bastante buena la primera temporada. La segunda temporada, la primera cierra muy bien, o sea, no es una cosa que queda abierta, sino que es autoconclusiva. Si tienen ganas de verlo, véanla, verdaderamente está buena. Si les gusta el cyberpunk o si les atrae un poquito el género. ¿Qué te cuenta? La novela, básicamente, en una versión un poquito más acotada. En este mundo, las personas han logrado reducir la conciencia a una pila portable. O sea, tu conciencia se genera en terabytes, ¿no? Y se guarda en una pequeña pila. Por lo tanto, los cuerpos son descartables. Los cuerpos se pueden clonar, se pueden aumentar, mejorar, y se logra prácticamente la inmortalidad. O sea, vos te muere el cuerpo, tu pila se pone en otro. La única manera en que vos puedas morir de carácter definitivo es que te destruyan la pila. Si te destruyen la pila, no hay tu tía, valiste queso, diría mi hijo. En Carbono Alterado, aquellos que no mueren, incluso destruyéndole la pila, son los grandes magnates del mundo, las grandes fortunas de este universo, que tienen un backup, una nube. Entonces, si les destruyen la pila, hacen otro backup chiquito donde pierden los últimos 2 o 3 minutos de su vida, que es lo que tarda en hacerse un backup sistemático, no porque están todo el tiempo conectados. Y por supuesto matan al gran Matusalén, o sea, uno de los tipos más longevos del planeta y por lo tanto de los más ricos. El tipo no puede ver porque no sabe cómo muere, porque no tiene grabado esos últimos 2 o 3 minutos de vida. Desconfía absolutamente de todo, familiares, amigos, sirvientes. El tipo maneja un imperio gigantesco y decide, para poder dilucidar este caso, porque las influencias son muy grandes y no confía en nadie, va a buscar en hay una prisión donde se guardan pilas en éxtasis. Entonces cometes un crimen y a vos te guardan por 200, 300 años, te dejan ahí guardadito, aguantando. Recuperan a este tipo que es un mercenario, que está guardado ahí, que es un soldado excepcional, es un tipo con muchísimo entrenamiento, backup, ¿no? Es un especialista. Lo revive, le da un cuerpo nuevo y le dice, bueno, nada, investigame y yo te conmuto la pena.
Entonces este tipo va a llevar toda una serie de investigaciones que hablan acerca de el cuerpo, el alma, la longevidad, la finitud, todo matizado con tecnología y planetas extraños y sociedades. ¿Y qué ocurre con el deseo? Eso es interesante. ¿Cómo sostenés el deseo a lo largo de 500 años? ¿Tu deseo es inalterable? En un momento, les pasa acá a estos tipos que viven muchísimo, ¿no? en esta ficción, que ya después el estímulo sexual ya no alcanza. Lo han hecho todo, absolutamente todo lo que se podía hacer en términos de garche, ya lo hicieron. Entonces ya no pueden más. Entonces lo que los excita es acabar con, fantasías violentas. Y comienzan a existir estos lugares, estos prostíbulos, que te alimentan esa fantasía violenta de carácter concreto, porque vos en teoría no estarías matando a nadie, porque el cuerpo es reemplazable. Pero la fantasía última es la eliminación de la pila. Entonces ahí transcurre el deseo sobre la extinción del otro, porque ya no existe, no hay límite para eso, porque nunca tuviste límite, nunca tuviste un condicionamiento, porque siempre fuiste rico y poderoso durante 500 años. ¿Qué ocurre con esa manifestación? Bueno, todo eso aparece en Carbono Alterado de Richard Morgan, que está bueno. ¿No te hace acordar un poco a la película que vimos del hijo de Cronenberg que se llama Infinity Pool? Sí, hay un poco de eso. Y yo estaba pensando en la naranja mecánica. O sea, que alguien traiga a Burgess acá, chicos, no está bien lo que están planteando, no hagan eso. Claro. No, claramente no es un modelo a seguir, pero frente a lo que en Burgess él lo plantea, digamos, con una sociedad ya completamente enferma, ¿no? O sea, es en la calle, en la hora. Morgan dice que es a lo largo de un periodo temporal. O sea, lo implica, él lo plantea casi de carácter lógico. Si vivís mucho, en un momento tu deseo se agota porque ya lo hiciste todo. Ya no podés proyectar, ya no podés desear. Si todo lo que has deseado alguna vez se ha concretado, ¿qué es lo que te queda después de eso? ¿Cómo sostenés la libido? ¿No? El gran problema que tienen los Matusalén a lo largo de... Tienen todo, son ricos, poderosos, son impotentes. Ya nada los levanta. Los levanta el homicidio, la subyugación, la humillación, el dolor, ¿no? Y hay todo un sistema que les provee esa experiencia, que tiene que ser completamente hermética, pues son las fantasías más perversas a las cuales... ¿no? Con una especie de secreto de sumario para que eso no se filtre. Está interesante. Bueno, ¿cuánto vamos, Sole? Vamos, llegamos a la hora 7, me parece que estamos bien, ¿no? Estamos muy bien. O sea, no estamos bien, pero estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Vos trajiste 3, José trajo 3. Hoy hablamos acerca de un montón de libros, un montón de autores. 11 libros y 11 autores, mi chifla Soy Gorrea, del otro lado del vidrio. Muchas gracias por la operación, querida. Gracias. Esta vez sale, pero no te hagas problema, que la vez pasada ya sabemos que fue Flavia, así que... Basta. Que quedó dilucidado eso. ¿Estás contenta? No sé qué crítica puede hacer ahora el programa si ya está acá. No estoy contenta, estoy profundamente afectada por todos los horrores de los que estamos hablando, chico. 11 títulos, 11 autores diferentes, y tienen ahí toda la data chiquitita, muy bien, que Sole fue cargando en las pequeñas celdas que tenemos en el visual de esta versión, que ahora salimos en Spotify con imagen. O sea, eso lo inventamos nosotros, porque eso no existía antes. Eso no existía, lo inventó Gonzalo Zamora. No, mentira, pero lo descubrí hace muy poquito. Así que van a estar viendo por lo menos toda esta temporada en formato visual, también en Spotify, si quieren vernos. Pueden elegir no hacerlo, lo cual tampoco está mal, y simplemente escucharnos, pero nos pueden ver por YouTube o nos pueden ver por Spotify y tomar nota de los libros que aparecen anotaditos ahí en pantalla con toda la data por si a alguno les despierta curiosidad. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Ha sido un placer.
Muchas gracias por venir otra vez, querida. Muchas gracias por volver a invitarme. ¿Estás contenta? Estoy contenta. Ojalá me vuelvan a invitar. Se vienen Siempre, cositas, no podemos siempre. anunciar nada. Posiblemente, seguramente regresarás. Muchísimas gracias a Sole Correa por la operación y la magia técnica que despliega detrás de cada episodio de Bibliófilos. Muchas gracias, José, gracias a Gonza por el espacio acá en Bibliófilos, y nos volvemos a encontrar posiblemente antes de fin de mes. Antes de fin de mes. Vamos a hacer todo lo posible. Sí. Muchas gracias. Estás en Groove, espacio multiplataforma. Un concepto, muchas plataformas. Hit me. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Envíanos tu mensaje a través de nuestra app o búscanos en todas las redes sociales como @GrooveFM OK. Groove, rítmicamente expansiva.